proceso de paz es un proceso que se inició en La Habana, lleva más o menos 2 años y llegaron a unos puntos cruciales de negociación con el gobierno, la guerrilla y el gobierno. Bueno, sobre el proceso de paz lo que conozco es que es un acuerdo que quiere hacer el gobierno con las guerrillas de las FARC para ver si de una u otra manera se logra la paz en el país. Tienen varios puntos y se dedicaron a estudiarlos por 4 años y pues nos dieron la posibilidad y la facilidad. Positivos dentro de la negociación del proceso de paz que se pueden denotar dentro de los 97, dentro de los 297 acuerdos, tienen que ver con la dejación de las armas, con no a las hostilidades, no a los ataques por parte de los grupos al margen de la ley, ni tampoco por parte de las fuerzas militares de Colombia. Eso es como los aspectos positivos, que en materia de orden público no haya hostilidades y no haya enfrentamientos armados con el objeto de que no se altere el orden público. Aspectos negativos, pues que dentro de este proceso ambicioso y este proceso de paz, esto es a un costo sumamente alto y eso va a implicar que en nuestro país se incrementen de manera exponencial los impuestos. Es así como el IVA ya va del 16%, ya va a un 19%, va a haber el impuesto de guerra, va a haber el impuesto a la canasta familiar, va a haber una cantidad de situaciones que son aspectos negativos dentro del proceso de paz, porque en este momento desmovilizar más de 6.000 insurgentes donde van a tener que darle sostenibilidad económica a todas y cada una de estas personas, incluidas sus familias, pues eso va a acarrear unos impuestos bastante grandes que los vamos a tener que asumir los colombianos. Pero los acuerdos de La Habana, que se resumen en 297 páginas, pues y además que es engorroso leerlos, hay cosas positivas y negativas. Y lo esencial del proceso de paz es que todos los acuerdos hay cosas en las que el gobierno y el grupo subversivo cedieron y otras en las cuales se argumentaron y quedaron contenidas en esos acuerdos. Uno puede decir que hay cosas positivas como negativas, y todo acuerdo que se haga o proceda de paz o en cualquier, acuerdo que se realice en cualquier área, pues no va a ser perfecto. Entonces siempre va a haber discordia entre los que dicen que esto sí y esto no. Y pues precisamente se vio en la elección y refrendación del plebiscito. Yo considero que más que negativo, sí hay que revisar el tema de justicia transicional, pues con respecto a los tiempos en los cuales se va a juzgar y en los cuales los miembros de las FARC y el llamado que hace ese punto de justicia a que empresarios y personas particulares que tuvieron que ver en su momento con el conflicto, pues empiecen como a decir si lo apoyaron, si no lo apoyaron, qué hicieron. Entonces, y además que debe tener un tiempo establecido. De pronto negativo, no sé, tendría que conocerlo más porque realmente yo leí, digamos, de manera rápida y no me centré mucho en cosas, el tema de la creación de las zonas de reserva campesina y de un tema que se va a llamar Ecomún o comunidades, digamos así como independientes que van a manejar el tema del agro, porque eso se vería como unas islas o digamos como un control sobre ciertos temas. Punto negativo, yo veo que en los acuerdos no se tocó el tema de narcotráfico, y el tema de narcotráfico es el combustible que ha generado en esta sociedad antes conflicto y ha generado malos hábitos en las juventudes y en la gente, ¿sí? Entonces creo que el tema narcotráfico es un punto negativo porque no se tocó. Puntos positivos, yo creo que el reconocimiento del tema de los derechos de la mujer, aunque eso se ha estado deliberando mucho y se ha estado confundiendo con el tema de enfoque de género. Entonces vemos que durante la campaña a favor del sí y el no, se hizo mucho énfasis en que era que estaban promocionando, era que el país lo iban a volver
prácticamente un LGBTI, ¿sí? Entonces nadie nacía mujer ni nadie nacía hombre, sino que todo el mundo se iba formando, pero creo que eso ahí fue más un tema de mala interpretación, ¿sí? Puntos positivos. Que este resultado no se esperaba, o sea, más número en el no que en el sí. ¿Por qué? Por falta de información y de que algunos grupos no los tuvieron en cuenta, como la juventud no llegó a las universidades, no llegó a todas partes a informar sobre este proceso. Pues de todas maneras es importante y respetar la opinión del sí y del no, porque aquí en realidad no se trata ni de estar de acuerdo con Uribe ni de estar de acuerdo con Santos. La verdad es que en realidad mucha gente que votó por el no, de pronto falta información por una parte y por otra parte que les está afectando en algo a ellos. O sea, es importante de que haya habido eso y que el consenso del pueblo esté casi digamos, por igual, la opinión del pueblo. Muchas personas que votaron por el no estaban de acuerdo con los gobernantes que tienen en sus regiones, en sus municipios, e inclusive desde la cabeza mayor a la cabeza menor. Entonces eso hizo que las personas también lo aplicaran, no pensando en la paz, sino pensando más bien en la política. Para mí excelente, yo fui por el no, porque me parece excelente. No es que estemos en contra de la paz, porque realmente no es que estemos en contra de la paz, es que votamos por el no. Estamos en contra de la forma como se está manejando este proceso de paz. ¿Cómo es la forma? Pues lo que vuelvo y digo, o sea, reitero, premiando, o sea, hacer el mal paga. Entonces, yo como madre de familia, si tengo por decir 2, 3 hijos, entonces al que más mal se porte le sigo dando beneficios y al que bien se porta, entonces no le doy beneficios, sino es al que peor le va. Entonces pienso que así no se hace la paz, y eso es lo que en mi parte, y creo que muchos estamos haciendo lo mismo, es no estamos en contra de la paz, no estamos en contra del presidente, estamos en contra de las formas como se está manejando esto. El tipo de país que se espera para las nuevas generaciones no solo tiene que ver con el proceso de paz, también tiene que ver con la educación, la salud, tiene que ver con la integración de las familias. Eso es importantísimo porque desde la familia nace y se forma la persona, y de acuerdo a esa educación que le den en la familia, pues así se va a comportar socialmente. Además, una persona sin acceso a cosas básicas, pues va a tener en el día a día la tentación de hacer cualquier cosa diferente a lo bueno que se le ofrecen a los jóvenes en este país. Entonces, ejemplos claros tenemos que está el narcotráfico a la orden del día, donde todos los menores sienten la tentación. Están las niñas, que con todo respeto a las mujeres, pero está la tentación de convertirse en impropagos, porque hay mucho dinero, como se dice, en el ambiente. Entonces depende no solo del proceso de paz, depende de qué le estamos asegurando a eso. Ese tipo de país depende de muchas cosas. Y claro, quisiéramos tener el país perfecto, las condiciones perfectas para todos los jóvenes, para todos los niños, niñas, pero pues es eso se debe trabajar en comunidad, se debe trabajar con todo el pueblo colombiano. Pero si el proceso de paz ayuda a que los jóvenes tengan un mejor país, bienvenido. Pero debemos primero sanar unas condiciones que afectan a nuestra sociedad. Yo creo que el país sería totalmente diferente, sería un país próspero. Entraríamos a hacer o analizar otro tema que afecta mucho a la economía de la nación, y es la corrupción, que todos debemos de propender a que esta se acabe, y yo creo que sería un país mejor. Quedarían algo otras bandas, algo otros tipos de guerrillas para negociar o para exterminarlos, pero realmente creo que lo que se le avecina a Colombia es un país diferente, un país mejor para nuestros hijos. Si yo tuviera una empresa
y estoy contribuyendo de alguna manera como actor dentro de este proceso de resocialización de los grupos al margen de la ley, pues evidentemente es mi deber como ciudadano colombiano ofrecer todas las garantías de seguridad, de resocialización y de vinculación de los grupos, de las personas que hicieron en algún momento parte de los grupos al margen de la ley. No, hasta tanto no estar seguro de que esa persona haya pasado por un proceso muy claro en su formación a partir de que salió de allá, pero de primerazo no lo haría. Eso no va a pasar porque tanto los colombianos como el gobierno nacional actual han hecho un esfuerzo muy importante para poder llegar al punto que se ha llegado en este proceso de paz, y yo creo que aun cuando aparentemente nos encontremos en este momento en un limbo jurídico dentro de ese proceso, de todas maneras las partes tendrán que ser asequibles en algunos de los puntos previamente descritos en el acuerdo de paz, y tendrán que ceder tanto el gobierno nacional como los grupos al margen de la ley, en este caso las FARC, para poder establecer un consenso que permita culminar el proceso. Sí puede ser posible, claro, todo puede ser posible dependiendo también de lo que se cambie por parte de la guerrilla, del mismo gobierno. Sí, creo que puede ser posible, como puede ser posible que no, o sea, pero sí puede ser posible, claro, si hay charlas, diálogos y reglas y compromisos reales, porque lo que se quiere es que se cambie esa manera de pensar, ese actuar, que se cambie de pronto el que si obraron mal e hicieron el mal, simplemente decir no, perdón, pedimos perdón, pero eso no basta, o sea, hay que tener de verdad cambios, o sea, lo que se pide es un cambio, un resarcir, muchas cosas, o sea, como que no se ve ahí que simplemente el que portó mal, digo, sí, perdón, y ya, ahí quedó todo, no, o sea, tienen que haber cosas de verdad, o sea, que se vea que es un compromiso real. Yo creo que la mayoría de los colombianos hemos sido de una manera o de otra víctimas. Por ejemplo, nomás en mi familia un cuñado lo mataron por precisamente un grupo al margen de la ley. Existen en todas las regiones extorsionistas, delincuentes, grupos armados, gente que, como dicen, quieren vivir a costillas de otros, pero precisamente si se acaba la corrupción, hay más vigilancia, más tolerancia, entonces yo creo que es importante seguir, como dicen, martillándole al proceso de la paz. No guardo rencor, la verdad, todo lo que sea malo para mi corazón, yo lo desecho, porque eso lo enferma a uno mentalmente. Entonces, como dicen, lo que no sirve, que no estorbe. Entonces, yo es una hoja que fácilmente la paso y la olvido. Víctima. Personalmente, a mí me quitaron un lote, me quitaron un carro, me tocó dar plata porque tuve amenazas. Entonces, yo pienso que todos hemos sido de una manera o de otra víctimas. Yo creo que todos los colombianos de una u otra forma hemos sido víctimas del conflicto, sea de la guerrilla, sea de los paramilitares, sea de las bandas criminales, y somos víctimas también de la misma delincuencia de cuello blanco, que es la más grave para el país. Yo creo que este es el momento en que Colombia necesita el perdón y debemos de aprender a perdonar. Si queremos salir adelante, si queremos cambiar la posición del país y ser un país próspero, yo creo que debemos de perdonar. Pues pienso que no se está diciendo realmente las cosas como son, porque se escucha mucho, por ejemplo, en las zonas rurales sobre todo, que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace allá. Ahora todas siguen en reuniones, se sabe que extorsiona a la gente, entonces hay mucho comentario y hay muchas cosas que muchos de pronto no lo digan, porque sigue la ley del silencio, pero realmente
hay cosas que todavía pesan. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y eso fue todo. Bueno, gracias. Pues ahora que vivo fuera del departamento me he dado cuenta que la información que uno recibe siempre o como conoce en el departamento del Guaviare es porque semejan con la guerrilla, con la coca, siempre el narcotráfico, es como que lo que más se conoce. Ahora últimamente se está reconociendo por sitios turísticos. Cuando salieron los secuestrados, volvió y se dio a conocer el departamento pues por temas como eso, por liberaciones y por todo. Pero definitivamente, si nosotros hablamos no solamente del departamento, sino del país fuera, lastimosamente, lo que más se va a tener en cuenta es el narcotráfico. Es como que lo más significativo, no solamente del departamento, sino del país en general, fuera.